realmente un orgullo para Alianza, que es una fiduciaria muy dedicada a estos temas, poder formar parte de este proyecto que de hecho pues venimos acompañando hace varios años y que pues hoy estamos viendo que despega, que es una realidad, y eso nos tiene muy felices en Navidad. Les planteo una agenda de 20 minutos dividida en estos tres. Creemos que es importante que las personas que están en el auditorio y que van a tener que ver con el tema de desarrollo, pues sepan quién es Alianza, cuál es nuestra experiencia un poco, quiénes somos en el concierto de los servicios financieros. Va a ser muy rápido. Enseguida vamos a hablar en términos generales de la fiducia en los proyectos de renovación urbana. Me voy a arriesgar un poco porque yo veo aquí muchas caras conocidas que saben perfectamente qué es fiducia y todo eso, pero traje unos acetatos de aspectos básicos porque muchas veces parte uno del principio que la gente sabe qué es esto y muchas veces no es así. Entonces voy a tomar ese riesgo y con el perdón de quienes son enterados, muy brevemente me referiré a algunos aspectos de la fiducia en general y de cómo se aplica a la renovación urbana, para finalmente, creo que una o dos diapositivas, mostrarles un dibujo de cómo organizamos esto. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros pertenecemos al área de los servicios financieros en Colombia y naturalmente pues hacemos fiducia, pero hacemos otras muchas cosas. Lo importante para efectos del foro, más que lo que hacemos nosotros, aquí hay una lista pues de lo que hacemos, es un poco el tamaño, dónde estamos en el ámbito del mercado nacional. Las entidades financieras, realmente lo importante es cuánto administran del público, cuánto una sociedad fiduciaria vive de la confianza de la gente. Entonces aquí la clave, tal vez el mensaje acá es cuánto vale la confianza que nos han entregado. La confianza que nos han entregado vale casi 50 billones de pesos. Eso es lo que tenemos en activos administrados en diferentes tipos de productos. Alianza es una fiduciaria hoy, es una fiduciaria independiente, es decir, no es una fiduciaria bancarizada, no pertenece a un banco. Hay unas entidades financieras que no pertenecemos a conglomerados financieros propiamente dichos, es decir, bancarios, pero que cada vez que el mercado nos necesita, nosotros necesitamos del mercado, y que cada vez jugamos un papel más importante. De ese conglomerado, de ese conjunto de entidades financieras independientes, Alianza es la más grande hoy en día, con dos entidades, una fiduciaria y otra comisionista de bolsa. Esto es algo de nuestro ranking, de lo que hacemos. ¿Esto tiene un apuntador? No, este no tiene apuntador. Somos primeros en temas de fondos de inversión colectiva, primeros en fondos de capital privado, segundos en fiducia inmobiliaria, ahí está, esa es la parte más importante. Estamos ahí cabeza a cabeza con uno de nuestros colegas en el sector. Son 15.3 billones administrados en activos inmobiliarios, que eso pues, es una suma bastante importante. Y otros negocios de bolsa pues a los cuales voy a pasar muy rápido. Aquí hay un reparto de dónde está, tal vez aquí la parte más relevante es ese segundo renglón, que son activos fideicommitidos, 37 billones, de los cuales en fiducia inmobiliaria, como les contaba, son 15 billones. ¿Qué hay ahí? Pues lotes, inmuebles, proyectos inmobiliarios, todo eso. O sea, si alguien se quiere aproximar al triángulo de Fenicia y decir, oiga, ¿con quién estamos trabajando? Pues esto es lo que hay que mostrar. Es decir, estamos trabajando con una fiduciaria muy experta, muy importante en términos de activos fideicommitidos en el tema inmobiliario. Aquí algunos rankings de nosotros por activos, aquí está, pues, son 30 fiduciarias en el país, aquí hemos sacado las más importantes en cada tema. Somos la cuarta fiduciaria en la totalidad de activos fideicommitidos por el sector. Las tres primeras pues, son fiduciarias bancarizadas, somos los primeros independientes. Aquí está en fiducia inmobiliaria, aquí están los 15.9 billones, muy cabeza a cabeza con nuestro colega, y de ahí para abajo fiduciarias tan importantes como Bancolombia, Da Vivienda, etc. Somos una fiduciaria muy dedicada a este tema inmobiliario. Y por número de negocios somos los primeros, somos quienes más tenemos negocios fiduciarios administrados, el número de negocios administrados en el país. Y estos son nuestros dueños. También es bueno saber quién es el dueño de que va a tener todos los lotes del Triángulo de Fenicia. Nuestros dueños son, de ese lado, comienzo por allá, la Organización de Lima, que es muy conocida en el país, o bueno, digamos, medianamente conocida, pero muy importante desde hace muchos años, más de 50 años,
de trayectoria, y la mitad de nuestra organización pertenece a un fondo de capital privado muy grande, el séptimo del mundo, que se llama Advent International. Es un fondo de capital privado con sede en Estados Unidos, en Boston, bastante importante, con una serie de inversiones a nivel latinoamericano, así. Ellos compran empresas, las hacen crecer, las impulsan, etcétera, como es el caso nuestro. Y esta es nuestra experiencia concreta en el tema de renovación urbana. Realmente hemos sido una fiduciaria muy involucrada en los proyectos de renovación urbana por un carácter muy inmobiliario que tenemos, y aquí pues no me voy a detener en cada uno, pero hay varias cosas que ustedes conocen, o cosas incluso muy cercanas geográficamente a donde está Triángulo de Fenicia, como es el caso de, aquí tuvimos por ejemplo esta que está aquí pegada, que es el Manzana 5, que hoy está ahí CTU, unas residencias universitarias. Se arrancó con nosotros como un proyecto de renovación, no fue exactamente un proyecto de renovación al final del día, pero desarrolló una parte importante de lo que es el sector, y tenemos varios. En Bogotá pues hay bastantes, está este de Voto Nacional, que es la parte del centro, y San Victorino, que ustedes conocen, esto es lo que era el Cartucho, y otros, por ejemplo este de Kira es en el Country, en la zona ya de la clínica, muy bonito, muy buen proyecto, ojalá salga adelante, y muchos otros. Estos proyectos, estructurándolos y trabajando en ellos, demoran mucho tiempo. Una de las cosas importantes a la hora de trabajar en renovación urbana es que uno tiene que prepararse, Felipe lo sabe, para trabajar muchos años antes de tener algo en concreto. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la fiducia en proyectos de renovación urbana. Y yo les dije a ustedes pues que iba a pasar, este me lo voy a saltar porque creo que ya aquí sí conocen, pero este que es un dibujito básico de todo, y me perdonan aquellos que conocen el tema, pero creo que es importante. Tal vez la característica más importante de los contratos de fiducia mercantil, dentro de los cuales está por supuesto con todas sus sofisticaciones el de Triángulo de Fenicia, pues es el hecho básico de que nosotros, los fiduciarios que nos prestamos el servicio, nos hacemos dueños de las cosas con las cuales se desarrollan los proyectos o las fiducias. Esa característica tiene muchas implicaciones, y la más importante, por lo menos para este caso, en mi sentir, es la confianza que genera para los aportantes de inmuebles. Es decir, aquí en fiducia, y me adelanto un poco a lo que voy a decir, pero tal vez en renovación urbana hay un tema clave, y es: la renovación urbana no nace con la tierra consolidada, no nace con la tierra consolidada de un momento a otro. Luego la tierra tiene que ir formándose. Una de las partes más claves es que hay que tener un periodo suficientemente grande de consolidación de esa tierra, por grande o pequeño que sea el proyecto. Y eso implica que la gente tiene que desprenderse de su propiedad, porque comienza un problema del huevo y la gallina. Oiga, pero ¿cómo arrancamos el proyecto de renovación y yo a quién le entrego la tierra? Sí, le la entrego a usted, y qué tal que el proyecto no funcione, y qué tal que usted se quiebre, qué tal que... Y del lado del constructor o el promotor o el desarrollador o el gerente también viene el problema, pero es que si usted no me entrega la tierra, si yo no sé, no tengo la materia prima, pues tampoco puedo arrancar. Ese problema de dónde hacer ese clic es un problema que resuelve la fiducia, porque cuando un fideicomitente traslada activos a un fideicomiso y se constituye un patrimonio separado del patrimonio de la fiduciaria, y un patrimonio separado incluso del gerente o del promotor, ese patrimonio autónomo que se traslada tiene una finalidad, y por lo tanto puede tener incluso plazos para que ciertos hitos se cumplan. Si no se cumplen, se devuelve la tierra, y ese factor de movilidad entre devolver la tierra, poder cumplir unos hitos, después entrar en una nueva fase, si no se cumplen sucede esto. Mientras el activo esté en una fiducia, pues se convierte en un aspecto clave del desarrollo del proyecto. Entonces, en este esquema básico lo que muestro es un fideicomitente que transfiere unos activos a un patrimonio autónomo con una finalidad. Los nuestros son temas finalísticos, de objetivos. La fiduciaria está ahí como administrador con unas reglas de juego, y hay un beneficiario que puede ser el mismo fideicomitente, que es quien recibe los réditos económicos, las rentabilidades, utilidades o las áreas o lo que sea que se haya dispuesto, como sucede en estos tipos de proyectos. Entonces este esquema básico me parece importante. Aquí hay otra cosa importante que señalar, y esto es especialmente relevante para quienes van a aportar activos a la fiducia. El traslado del activo a la fiducia, como veíamos en el cuadro anterior, no supone que se desprende la persona del lote y de la propiedad y no tiene nada. No, esa persona cambia ese activo por otro activo que se denominan derechos fiduciarios. Esos derechos fiduciarios son un elemento muy importante porque son equivalentes a lo que entregó. Naturalmente están sujetos a unas reglas. En los temas de renovación urbana la clave es entender que ese derecho fiduciario que recibe es económicamente equivalente a su activo,
y que, como valga la redundancia, le da derecho a acceder a una serie de cosas que van a ir sucediendo en el tiempo, en el caso de la renovación urbana. Por ejemplo, a área, resultado final, o a unos ingresos, unas utilidades, para el caso de los inversionistas, etc. Entonces, el derecho fiduciario representa qué beneficio, qué es contractualmente mi beneficio que voy a tener. Y para el caso de renovación urbana, cuando alguien entrega y tiene un derecho fiduciario, ese derecho fiduciario tiene un elemento importante, y es que si el proyecto de renovación urbana no se da por algún factor, su derecho fiduciario consiste en que le devuelvan su activo. Ese aspecto, decía yo antes, es un aspecto fundamental a la hora de elaborar esto. Pasemos. Otro aspecto clave es entender es la naturaleza de estos patrimonios autónomos. El patrimonio autónomo no es una persona jurídica, pero el patrimonio autónomo tiene una capacidad plena, dada por ciertas normas, de hacer muchas cosas o de hacer todo lo que haría una persona en el mundo jurídico. Actúa a través del fiduciario, pero puede contratar, y es justamente lo que vamos a hacer. Una de las características de estos fideicomisos matrices, como los vamos a elaborar nosotros más adelante, lo voy a mostrar, es que este fideicomiso va a ser pluripropósito. Va a tener la capacidad de contratar estudios, va a tener la capacidad de recibir inversionistas, va a tener la capacidad de invertir temporalmente dinero, va a tener la capacidad de contratar al constructor urbanista, va a tener la capacidad con un alto grado de flexibilidad para ver lo que naturalmente todo guiado por una gerencia y un gobierno, que es el otro aspecto importante. Aquí alguien hizo una pregunta sobre riesgos y aquí quiero detenerme un segundo para el por qué se hace fiducia. Existen muchas razones, pero el aislamiento patrimonial, como yo lo indicaba, es muy importante. Si uno tiene estos procesos de renovación urbana divididos en fases y cada fase tiene su propio riesgo, uno puede acotar en los fideicomisos quién corre los riesgos y cómo los corre. Entonces, el aspecto importante, y esto funciona un poco como una sociedad, ¿no? Está delimitado, es un órgano de cooperación y están delimitados los riesgos tanto por las fases del respectivo proyecto como por lo que se ha aportado ahí. Y ahorita lo vamos a ver un poco cuando miremos propiamente el tema de renovación urbana. Este es otro aspecto que no deja de ser relevante para mencionar, y es cómo explicar tributariamente un fideicomiso. Y eso es un aspecto muy importante en renovación urbana, porque cuando la gente aporta inmuebles quiere saber qué implicación tributaria tiene, y también cuando el promotor crea un fideicomiso quiere saber qué pasa con los impuestos ahí. No tenemos el tiempo para hacer una exposición de cómo funcionan los impuestos en fiducia, pero quiero dejar solo dos ideas. En fiducia los fideicomisos tienen una característica fiscal que es de transparencia, es decir, el fideicomiso no es un sujeto tributario, sino que hay que mirar a través de él, eso significa transparencia, es quién es el fideicomitente y el beneficiario que está detrás, y él es el sujeto de los impuestos. Y tal vez una forma de verlo, para ver las consecuencias, no es que en las fiducias no haya impuestos, naturalmente que las hay, pero no están en cabeza de la fiducia. El fideicomiso es neutro fiscalmente. Cuando creamos el patrimonio autónomo matriz del triángulo de Fenicia, no creamos un sujeto tributario. Los sujetos siguen frente a sus impuestos en la misma manera como si no existiera. Ese es el concepto de transparencia fiscal, y eso tiene unas consecuencias importantes que aquí en este cuadro, que es un cuadro didáctico, explicativo, que compara una sociedad con un fideicomiso para tratar de entender un poco cómo funciona. ¿Cuál es la consecuencia de que haya transparencia fiscal? Pues que, por ejemplo, el fideicomiso no tiene impuesto de renta. Si fuera una sociedad lo tendría, ella sola tendría el impuesto de renta. Aquí donde está el impuesto de renta, en los que están detrás. No hay, por tanto, retefuente, lo que es importante para la caja. No se le hacen retenciones a ese fideicomiso porque no es contribuyente de impuesto de renta. No existen rentas presuntivas. Las habrá detrás en las sociedades, si se quiere, que están detrás, pero no en cabeza de quienes son los que están detrás, de quién es el fideicomiso. No hay impuesto a la riqueza, bueno, cuando lo hay. IVA sí hay, naturalmente todas las transacciones que se hagan a través del fideicomiso tendrán IVA. Y una cosa muy importante es que lo que se reparte a través de estos esquemas fiduciarios no necesariamente tienen el concepto de la utilidad. Eso puede ser muy importante, veremos si lo es en un proceso de renovación urbana como este, pero por ejemplo, cuando usted hace un hotel a través de fiducia y el hotel tiene unos inversionistas detrás, usted le distribuye a esos inversionistas por caja. Si ese hotel fuera una sociedad, se distribuiría por utilidad, y la utilidad tiene trampa de caja. Por ejemplo, si hay depreciaciones de los activos que hay, usted esa depreciación es contable, realmente no afecta a la caja, pero en la práctica impide que se reparta porque la contabilidad refleja una depreciación, es decir, un gasto, y por lo tanto atrapa caja, mientras que en fiducia usted puede distribuir con otra regla. Usted puede distribuir diciendo, voy a distribuir beneficios,
voy a distribuir los mismos aportes que me dieron. Todo eso de ese juego se vuelve muy importante y se vuelve un beneficio más adelante. Hasta aquí la parte pues, general tributaria. Bueno, ahora, ¿por qué son importantes para pasar ya al aspecto propiamente de renovación urbana estos procesos, estas fiducias? Ahí yo tengo señalados en negrilla unos aspectos que son confianza en gobierno, consolidación y cooperación. Esos aspectos son muy relevantes en los procesos de renovación urbana. ¿Por qué confianza en gobierno? Hablábamos de los temas de quienes entregan lotes, pero no solo ellos, quienes van a construir, quienes se vincula como promotor. Necesita un vehículo que permita asegurar que ese tercero fiduciario va a repartir los beneficios y va a cumplir los hitos, o va a devolver en su momento los inmuebles, o va a proseguir con las siguientes etapas como propietario de esos inmuebles, aún en contra de quienes están ahí, para el cumplimiento de la finalidad. Entonces eso genera una gran estructura de confianza para poder trabajar en el proceso. La generación de un gobierno, hay varias etapas, hay decisiones que tomar, hay cosas que van a suceder en el camino. El fiduciario no es el ordenante, pero vamos a tener dentro de esos fideicomisos unas estructuras de gobierno. Vamos a ver cómo está organizado en el caso de Triángulo de Fenicia, unas estructuras de gobierno que son capaces de tomar decisiones colegiadas y están de antemano previstas para efectos de que haya esa gobernabilidad. Pero es un instrumento de consolidación porque, repito, la tierra tiene que ser paulatinamente incorporada al proceso. Entonces, la fiducia es un instrumento de consolidación. Y es un instrumento de cooperación porque cada uno, esto es multidisciplinario. Habrá aquí promotores, gerentes, quienes aportan dinero, quienes aportan inmuebles, quienes aportan... Y se necesita un instrumento de cooperación que los centralice, de modo que cada uno, por efectos de la confianza, pueda progresar. Y entonces, ¿qué se hace a través de estos fideicomisos? Como vamos a ver ahorita en el Triángulo de Fenicia. Pues entonces, a través de ellos se pueden iniciar en etapas muy tempranas con las primeras inversiones para hacer, por ejemplo, ajustes normativos, temas que tengan que ver, aquí en Triángulo de Fenicia pues ya tenemos naturalmente un marco legal, pero en muchos de estos procesos se necesitan mejoras, iniciar, hacer planes parciales, hacer actos de administración, saneamiento de los activos, etc. Entonces, todo ese tipo, por ejemplo, aquí hay ajustes normativos importantes en ese sentido, en relación con los predios. ¿Dónde se van a hacer? A través de ese fideicomiso. Muy importante, los englobes de terreno. La fiduciaria, una vez propietaria de esos inmuebles que forman parte de las unidades de actuación urbanística, pues tienen que hacer una serie de arreglos con esa tierra que finalmente suponen una consolidación a través de un mecanismo jurídico de los englobes. E incluso desenglobes, porque después habrá que separar, eso necesita un solo propietario, y ese propietario pues será el fideicomiso. Y no por pequeño, no hay que dejar de mencionar el acabar con esos regímenes de propiedad horizontal. Una vez propietario de los predios, por ejemplo, que componen un edificio, la fiduciaria puede dar por terminado esa propiedad horizontal para poder incorporar predios al proyecto. Más temas que se pueden hacer a través de fiducia. Hablábamos de los mecanismos de gobierno, tomas de decisiones. Pueden generarse esquemas de pago condicionado que sustituyan las famosas promesas de compraventa que tanto utilizamos. Tú pones tu predio acá y yo te pago cuando estén completos los demás predios. Por ejemplo, eso es una forma sencilla de ver un tema de renovación urbana. Yo te pago cuando estén todos, quiere decir que hay un pago condicionado y que esos pagos están sometidos a la condición, resolver el problema del huevo y la gallina, la compra sucesiva de predios. Este es muy importante para el Triángulo de Fenicia, la vinculación de inversionistas. No todos son aportes de inmuebles, se necesita que se vincule gente con un grado de confianza tal que le ponga plata al proceso. Se deben generar entradas para esas personas y salidas con beneficios para esas personas en ese ámbito de confianza, entonces para eso sirve. También porque los procesos de renovación urbana tienen una exención tributaria muy importante, que es esta que les estoy mostrando ahí, que está prevista, y esa exención tributaria se hace solo a través de fiducia, solo a través de fideicomisos. Y el esquema de cooperación que es clave en este proceso de Triángulo de Fenicia, que es este de la unidad de actuación urbanística. La unidad de actuación urbanística es un mecanismo legal propio de los esquemas de renovación urbana que permite que un conjunto de predios, si se tiene un porcentaje mínimo del 51%, pueda incorporarse los demás aún forzosamente. No es lo que se quiere, pero debe existir esa posibilidad para que exista confianza entre los quienes están acá. Eso está previsto ahí en la ley 388 de 1997. Más cosas, por ejemplo, y solamente las estoy citando sin necesidad de que profundicemos.
En ese fideicomiso, vamos a ver que en el Triángulo de Fenicia va a ser en unos fideicomisos derivados, se integran para la generación de nuevos predios los predios anteriores. Va a haber una entidad gestora, o por lo general lo hay, y el tema de la actuación urbanística que citábamos. Los predios naturalmente se aportan, es una transferencia del predio, entonces habrá escrituras públicas, la consecución del 51%, la actuación del gestor privado, podemos pasar de largo acá, las reglas de gobierno, en este caso ahorita les voy a mostrar cómo está concretamente el Triángulo de Fenicia, y entonces vamos a entrar a ver el dibujito. Creo que me va a sobrar tiempo, como 18 minutos. Aquí está el esquema, entonces vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Entonces aquí vamos a tener, aunque ya alguien se refirió en una presentación anterior, lo que se ha concebido es tener, aquí hay una clave cuando uno trabaja estos esquemas en fiducia, y es mover la tierra lo menos posible, ¿sí? O sea, ojalá la tierra entrara a una fiducia y no volviera a moverse de ahí. ¿Por qué? Porque mover la tierra es costoso y requiere trámites legales. Es costoso porque nosotros tenemos costos de notaría, impuestos relacionados con el registro y tasas de transferencia registral que no son baratas. Entonces, lo que vamos a hacer es que los predios, si bien va a haber un fideicomiso matriz, el fideicomiso matriz va a ser como el centro de todo, es el lugar de mando de esto, donde se van a incorporar las partes en ese ámbito de colaboración con unas reglas definidas. Entonces, aquí tenemos ese fideicomiso matriz. Ese fideicomiso matriz no está previsto que tenga predios, él no va a tener los predios. ¿Por qué ese fideicomiso matriz no tiene predios? Porque si no, nos podemos tocar sacarlos de ahí y pasarlos para otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear esta línea de fideicomisos derivados de ese matriz que coinciden con cada unidad de actuación urbanística. Entonces tenemos el de la unidad 1, unidad 2, unidad 3. De modo que cuando alguien va a aportar, vamos a arrancar con el aporte, le vamos a decir, ¿usted de qué unidad de actuación urbanística es? De la 2. Entonces métalo en esta cajita. ¿Usted de dónde es? De la 4. Métalo en esta cajita. De modo que los inmuebles van entrando al lugar donde corresponden de acuerdo con la visión que se tiene del proyecto de renovación. Y de esa manera no afectamos el matriz. Entonces, ¿qué hacemos en el matriz? En el matriz vamos a recibir, en la línea de arriba está el promotor del plan parcial, o sea, quien lo ha promovido y quien ha iniciado y quien ya tiene unos estudios y unas cosas hechas que las va a aportar ahí, un gerente, que ese va a ser nuestra línea de mando, ahorita les muestro quién está detrás, el fideicomitente constructor del urbanismo, porque la idea es tener esa primera etapa que nos lleve a un puerto que se llama urbanismo. Después vamos a tener la siguiente etapa que nos lleva a un puerto que se llama construcciones. Entonces ese primer puerto lo vamos a hacer con un constructor que va a ser un fideicomitente. Fideicomitente es quien aporta al nuevo fideicomiso. Y el aportante de recursos. Entonces aquí tenemos inversionistas, gerentes, constructores de obras de urbanismos y promotores que entran acá y salen con unos beneficios, van a salir con unos beneficios. Hay una cosa muy importante que quiero resaltar y es la gran flexibilidad que tenemos en eso. Tenemos un contrato ya firmado, pero el contrato tiene una gran capacidad de variar y mirar cómo nos adaptamos a la forma como se vaya moviendo el Triángulo de Fenicia. Entonces aquí las salidas que están inicialmente previstas, pues son, para cada uno de ellos serán utilidades, réditos de capital, devoluciones de aportes y ese tipo de cosas. Y algunos obtendrán incluso tierra urbanizada. Y en la parte de abajo, los fideicomitentes que aportan los inmuebles van a quedar, y fíjense que aquí hay algo importante, cuando ellos entran, ellos aportan el inmueble, pero quedan a la espera, un stand-by, a que se cumplan las condiciones que deben irse cumpliendo en el matriz. Si esas condiciones se cumplen, el proyecto llega a un lugar donde ya no se devuelve y arranca con toda la gestión de urbanismo. Si el proyecto no llega a ese puerto seguro, ellos tienen la seguridad que les vamos a devolver su tierra. Ese es el aspecto clave que yo me refería cuando hablábamos de confianza. Y en la primera etapa la idea es que cuando aquí tengamos los 51% o los 100% de la tierra, comenzamos esos procesos de englobe, comenzamos los procesos de desenglobe y comenzamos a generar la tierra ya urbanizable. Naturalmente, quienes entran acá tienen también una salida, unos derechos que son los inmuebles de reemplazo, que están previstos. Cuando trabajábamos esto con Felipe, ese era uno de los grandes temas en que nos deteníamos, porque nos imaginábamos siempre todo, teníamos como dos cosas que nos imaginábamos, que esto era como un tren, ya no me lo recordaba, que esto era como un trencito, entonces nos subimos acá y uno no se puede bajar del tren hasta la siguiente estación, la estación primera donde hemos consolidado la tierra. Si ya llegamos a esa estación y arranca el tren con eso, ya no nos podemos devolver a la primera.
ya la gente quedó con los inmuebles metidos y ya hay que terminar. Pero si no llegamos a la estación nos podemos devolver. Y decíamos, también cuando trabajamos necesitamos hacer, ¿se acuerda Felipe? Un cuadrito, donde un cuadrito que nos diga, entra así, sale así, entra así, sale así. Y eso lo tenemos, y el contrato refleja eso. Hay para cada entrada, tanto para los que están arriba como fideicomitentes de matriz, como para los que entran aquí como fideicomitentes de tierra, salidas específicas. Tal vez la más importante para ellos son sus métodos de reemplazo, que en muchos casos son 1 a 1, creo que en la mayoría ya quedaron así. Muy bien. Entonces, esto arranca con esa matriz que tiene como misión comenzar a capturar la tierra, gestionar la tierra, suscribir y coadyuvar los acuerdos con la empresa de renovación urbana, que eso es un aspecto importante. La empresa de renovación urbana no es parte de este contrato, no está previsto que sea parte, pero es un cooperador que va a tener también la confianza que a través de esta fiducia matriz también va a obtener unos beneficios sin necesidad de ser fideicomitente, entre otras cosas porque no es eso indispensable. Entonces, cuando ya tengamos arriba consolidar la tierra, es lo que yo les anotaba, esos inmuebles, ahí vamos a tener. Y esto es algo que va a ser muy flexible, vamos a ver hasta dónde vamos a tener que hacerlo. La idea es que es posible que ahí tengamos que volver a mover la tierra una vez en esos patrimonios autónomos coincidentes con las unidades de actuación urbanística, tengamos tierra ya consolidada y lotes de terreno, entonces vamos, y aquí voy a tal vez responder unas preguntas sobre riesgo, vamos a coger ese lote y lo vamos a trasladar ya a un fideicomiso hasta arriba, hasta la parte de arriba, que era la misma que teníamos abajo en la diapositiva anterior. Vamos a tener la tierra urbanizada, pero una vez que la tierra urbanizada va a pasar a unos fideicomisos distintos que van a tener ya la misión de construir, y esa construcción va a ser ubicada en términos de riesgo acá, no arriba. Entonces ahí va a entrar, seguramente los fideicomisos correspondientes de la unidad de actuación urbanística serán aportantes de una tierra, con unos riesgos y unas responsabilidades muy limitadas a ese aporte, y habrán ya gestores de proyectos como tal ubicados acá. Entonces ahí puede haber un nuevo traslado a fideicomisos que ya son fideicomisos inmobiliarios como los que ordinariamente conocemos, que trabaja Alianza en la mayoría de esos, en ese concepto. Entonces tal vez ahí puedo responder un poco su pregunta sobre el riesgo, porque cada fase va a estar acotada por unos riesgos propios del inicio, el urbanismo, hasta llegar aquí, y después el proyecto inmobiliario que tiene sus propios riesgos, como usted bien lo anotaba. Vamos a aislarlo en una fiducia que sea independiente, que tenga ventas, que tenga todo ese proceso, los de postventa, etcétera, donde el aportante de tierra, que fue parte de esa primera fase, va a tener acotados sus riesgos como lo tiene cualquier aportante de tierra que dice: yo no soy constructor, yo simplemente pongo la tierra ahí para que eso se desarrolle. Esa es un poco la idea. Finalmente, sí, ya este es el último. Finalmente está el tema del gobierno. Por ahora lo que tenemos previsto es que ese gobierno se dé a través de una junta directiva de proyecto que va a dar unas instrucciones al gerente, y que el gerente asimismo será un ordenante para el fiduciario. Pero va a ser una estructura muy flexible que vamos a ir viendo en el tiempo, cómo nos funciona y qué más podemos hacer. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Una pregunta. Una pregunta, según entendí, va a haber un patrimonio autónomo matriz. ¿Ese actúa como la entidad gestora? Si es así, la fiduciaria Alianza va a actuar como ente gestor, es decir, el que va a consolidar la tierra. No. Y la otra pregunta que tengo es, de todas maneras, al principio usted dijo que lo ideal era mover los inmuebles lo menos posible. Aquí se van a mover 2 veces y se van a pagar doble escrituración. De esos compartimientos o ese primer patrimonio autónomo a la entidad gestora que sea que consolida, o a otro patrimonio que va a actuar como entidad gestora. Lo otro es, la entidad gestora es la que tiene que firmar con la ERO. Entonces, ¿la entidad gestora es otro patrimonio autónomo? ¿Van a haber 3? No, a ver, quien es otro que me apoya. La idea es que ese fideicomiso matriz, la fiduciaria no va a ser entidad gestora, la fiduciaria no va a ser entidad gestora, sino que el vehículo que se está suscribiendo, la fiduciaria actúa como vocera de ese vehículo, ¿sí? Pero no asume en sí misma actividades de gestor.
quien va a quedar estructurado como gestor va a ser el mismo fideicomiso matriz, Felipe, y ese fideicomiso matriz, por lo tanto, actuando a través del fiduciario, ¿sí?, que lo representa, digamos, de alguna manera, o toma su vocería, vamos a firmar los documentos respectivos, naturalmente a través de las instrucciones que nos den, bajo los medios de gobierno de esto. O sea, esto es algo así como los activos patrimoniales ubicados en el matriz, la entidad gestora que está ubicada en el matriz actúa a través de un vocero que es la fiduciaria, con unas instrucciones dadas por unos órganos de gobierno que están previstos a nivel del contrato. Entonces esa es como la estructura. Su segunda pregunta tenía que ver con el movimiento. Sí, es decir, lo menos posible pueden llegar a ser 2 veces. Una vez porque tenemos que capturar la tierra en esas fideicomisos coincidentes con la unidad de actuación urbanística. Y quizás, no es seguro, debamos volver a moverla cuando ya tengamos consolidada tierra y vamos a decir, tenemos lotes ya definidos. Entonces, en este lote va a ir un proyecto de construcción consistente en unas residencias universitarias, bueno, quizás en un hotel o una cosa por el estilo. Entonces, ese lote sí habrá que transferirlo a un nuevo fideicomiso para que desde ahí se haga. Ahora, hay ideas sobre eso que uno puede implementar para evitarla. Por ejemplo, la unidad de actuación urbanística puede conservar la tierra y puede haber un fideicomiso sin la tierra que desarrolle el proyecto. Es decir, que construye en el que se quedó con la tierra. Y después, cuando llegue el momento de escriturar, pues entonces hacemos las escrituraciones desde el otro, pero sin que el de la unidad de actuación urbanística corra riesgos constructivos. Porque ahí lo importante es que separemos los riesgos un poco en la línea que vamos a hablar. Y usted me hizo una tercera, perdóname. No, que se habían 3 patrimonios autónomos. No, matriz, y quizás el de construcción, que ya le pertenece al constructor que va a desarrollar ya en concreto el proyecto. Y sí, la otra pregunta era el que firma el contrato con la euro para las eventuales expropiaciones. El fideicomiso. El fideicomiso matriz. El fideicomiso matriz a través del vocero que es el fiduciario. Nosotros recibimos una orden. El matriz es el que consolida la tierra. Sí, sí señor. El 100% de la tierra. Sí, o sea, la tierra está consolidada abajo, pero el matriz tiene derechos ahí. Y es el matriz el que gestiona la tierra. ¿Sí? Otra pregunta, qué pena. Sí, señor. Tal vez un tema tributario es, finalmente aquí tengo entendido que los que aportan terreno son en canje, se les restituye en la misma área en el proyecto futuro. Sí. Ese valor del aporte va por el avalúo catastral, me supongo yo. Finalmente, a los 3 años o al tiempo que se termine la obra, le van a devolver los mismos metros, sí, al valor catastral, pero esos metros van a costar mucho más. Sí. Ahí, ¿qué pasa? ¿Se aplica esto de la extensión de impuestos o hay ganancia ocasional? A ver, lo primero es, antes de hablar de la extensión, es el tema de la realización del ingreso. ¿Sí? Entonces, muy probablemente, será un tema que tenemos que analizar, es el juego de hacer un aporte y recibir a cambio algo en sí mismo. Vamos a ver, hay que estudiarlo, no debería generar una realización del ingreso, sino que es un aporte que supone una devolución. Naturalmente que esa tierra vale más, es una tierra que es más valiosa, pero hay que mirar cuándo exactamente vamos a realizar el ingreso, porque quizás ese movimiento de transfiero para que se me restituya mi aporte en una tierra distinta que forma parte del proyecto, en sí mismo no debería generar ahí no. Ahora, juega el tema de la exención, pero digamos, antes de la exención otra cosa, en el momento del aporte, ese aporte o restituciones o el mismo aporte es neutro fiscalmente, y habrá incluso oportunidad, si es que fuera el caso, está el tema de la exención por supuesto, pero si fuera el caso, habrá la oportunidad de actualizar valores catastrales de esas tierras mientras el proceso de fiducia se va desarrollando, con el objeto de que la tierra se valorice y se impida que vaya a haber unas ganancias excesivas. Pero además tenemos el tema que hay que mirarlo con mucho cuidado, dónde va a quedar aplicado de la exención, porque la exención es importante porque es una exención resultante de las utilidades del proyecto mismo y del resultado de la enajenación de los predios. Entonces hay que ver esas exenciones dónde quedan en realidad para que sean aplicables y puedan desarrollarse. Creo que Adriana quería decir algo. No, que tienes razón en lo de la exención tributaria, que es importante que como estamos dentro de un proceso de renovación urbana, ese tema de ajuste fiscal. Lo que pasa es que la exención habrá que mirar en su momento. ¿Quién se queda con la exención? ¿Quién es? De acuerdo. ¿Sí? Eso lo tenemos que mirar. Pero hay muchos mecanismos para evitar que vaya a haber impactos tributarios
de entrada. Sí, de acuerdo. Yo preguntaba es porque uno aporta a la tierra, le dan unos derechos fiduciarios por el mismo valor. Ahí Exacto, no pasa hasta ahí nada. neutro, Sí, no igual pasa es nada. declaración de renta. Sí. Es al final. Claro, después los ese mismos derecho derechos fiduciario que ¿a van qué a le da estipular. derecho? A recibir unas áreas. Entonces vamos a ver el concepto de la realización del ingreso. ¿Realizó el ingreso? Es lo que tenemos que analizar. Probablemente no lo ha realizado. Seguramente si enajena eso va a haber una realización. Entonces hay que hacer esa